Buen día muchachos, vamos a hablar un poco de lo que es los sistemas en cascadas o que también muchas veces conocemos como multietapa. El sistema de dos puertos muchachos resulta ser muy útil sobre todo cuando necesitamos realizar análisis en sistemas en cascadas, tales como el que vemos aquí en el tablero en nuestra pizarra. En ese caso, cada uno de esos bloquecitos me representan ya sea un circuito amplificador que sea, por ejemplo, diferencial, seguidor de tensión, retroalimentación por el colector, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes han de notar, esas ganancias que van a estar representadas para cada uno de esos bloques van a ser ganancias definidas con carga. No se les olvide que nosotros habíamos hecho un análisis cuando una ganancia de voltaje pero sin carga, pues estas ganancias que se tienen aquí deben estar definidas para cuando se ha conectado una carga. ¿Y cuál sería esa carga? Si ustedes han de notar, para este bloquecito esta ganancia debe ser determinada por la carga, pero ¿qué se vería como carga? Miren, lo que se vería como carga sería la impedancia de entrada para este otro bloquecito, es decir, este bloque o la impedancia de entrada de este bloque me va a cumplir la función de carga que ve este otro bloque, ¿sí o no? Y al igual la carga, pues la carga que vería este bloquecito que está aquí es el bloquecito que lo seguiría, que es la impedancia de entrada de un bloquecito que estuviera aquí. Por ejemplo, si este es del bloque 2, entonces sería la impedancia de entrada del bloque 3, y supongamos que ese sea el bloque 3, pues vería la impedancia de entrada del bloque 4 y así sucesivamente, muchachos. En este caso hemos definido el voltaje de entrada y hemos definido acá un voltaje de salida, porque al fin y al cabo lo que interesa es lo que estoy aplicando y a lo que realmente necesito o a lo que yo estoy obteniendo a mi salida final. En este caso, la impedancia de entrada para nuestro sistema en cascada pues va a ser exactamente igual aquí a la impedancia de entrada que se tiene para aquí, para el bloque 1. Es decir, que si este bloque tiene una impedancia de entrada, supongamos de 2 kiloohmios, entonces la impedancia de entrada de todo el sistema va a estar dado por esos 2 kiloohmios. ¿Listo? No importaría entonces lo que se estaría viendo hacia allá. Exactamente sería igual aquí a la impedancia de ese bloquecito, la impedancia de entrada. Acá hemos definido la impedancia de salida, ¿sí o no? Recuerden de que esa era la impedancia de salida que ustedes determinaron para este bloquecito, y pues este ya sería la impedancia de entrada para este bloquecito. Esta es la impedancia de entrada, esta impedancia de entrada es la que vería este señor como si fuera una carga. No se les olvide de que allá teníamos lo siguiente, muchachos. Estos eran parámetros sin carga, de ganancia de voltaje sin carga, ¿sí o no? Y recuerden de que luego teníamos el efecto de qué pasaba cuando conectaba una resistencia de carga. Pues esa resistencia de carga va a ser la impedancia de entrada de ese bloque que yo tengo allí. En este caso, el voltaje de salida de este bloque pues va a ser el voltaje de entrada para cuál bloque, de este bloque. Mire que estamos compartiendo los mismos terminales. En este caso acá tenemos lo mismo del anterior y así sucesivamente. Podemos tener incluso n bloques conectados en cascadas. ¿Listo? Entonces, nuestra ganancia total o la ganancia total de todo el sistema, la ganancia de voltaje, miren, la ganancia de voltaje total va a estar dado como la ganancia de voltaje para el bloque 1. No se les olvide de que estas son ganancias de voltaje determinadas bajo condiciones con carga, ¿listo? Por la ganancia de voltaje del bloque 2, por la ganancia de voltaje del bloque 3, y así sucesivamente hasta la ganancia de voltaje del bloque ¿quién? Del bloque N. ¿Listo? De igual manera, pues la ganancia de corriente total va a estar dado como la ganancia de voltaje total menos la ganancia de voltaje total que multiplica ¿a quién? Que multiplica a la impedancia de entrada
a la impedancia de entrada, miren, a la impedancia de entrada, y todo eso dividido entre la resistencia de carga. Entonces vamos a hacer un segundito, un ejercicio para comprender cómo sería el comportamiento de un sistema en cascada. Denme un segundo, muchachos, y ya volvemos. Bueno, muchachos, vamos a determinar o vamos a realizar este ejercicio donde tenemos un sistema en cascada. En este caso tenemos en cascada o en multietapas un bloque que es emisor seguidor, y tenemos un bloque que es la configuración base común. En este caso muy bien pudo haber sido colector, retroalimentación de voltaje en el colector, pudo haber sido estabilizado en el emisor, pudo haber sido el divisor de tensión, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a sus aplicaciones, ustedes sabrán qué bloques van a colocar en cascada o qué bloques van a colocar como multietapas, o cuál va a ser su sistema multietapa. Entonces, en este caso, se nos dice que determinemos la ganancia de voltaje total del sistema, que determinemos la ganancia de corriente total del sistema, y que a su vez determinemos la ganancia de voltaje total, pero con respecto a BS. ¿Listo? En el caso, en las clases anteriores, cuando habíamos hablado del efecto de RL y de RS, mire que aquí tengo a una resistencia de carga final y aquí tengo una resistencia de la fuente. Habíamos determinado esos parámetros que se muestran aquí. Habíamos demostrado que la ganancia de voltaje era el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, y que estaba dado como la ganancia de voltaje sin carga por la resistencia de carga sobre la resistencia de carga más la resistencia de salida. Listo, pero ustedes me dirán quién es esa resistencia de salida. Pues chicos, lo que pasa es que la impedancia de salida, como es totalmente resistiva, ahora hemos decidido llamarla RO. Ya eso lo habíamos discutido en las clases previas. De igual forma, tenemos que la ganancia de voltaje va a estar dada con la relación del voltaje de salida en función del voltaje de la fuente. No se les olvide que esa fuente me hace una caída de tensión allí, y es por ello de que la ganancia va a ser diferente. Y está dado por esa relación matemática, y habíamos demostrado lo que era una ganancia de corriente, que era la relación de una corriente de salida sobre una corriente de entrada, y que estaba definido como menos la ganancia de voltaje con carga. Mire que aquí AV me hace referencia que es con carga, muchachos, por la resistencia de entrada. Nuevamente me preguntarán, pero ¿quién es RI? De igual forma, así como hicimos con Z sub O, pues Z sub I es totalmente resistiva, de tal modo que ahora lo hemos llamado como R sub I. Miren de que en la mayoría de los casos, o en todos los casos, ustedes no determinaron que la impedancia de salida estaba dada como 10 kiloohmios más J 3 kiloohmios. ¿Listo? Ya eso ya no es totalmente resistivo, pero sí siempre le ha dado que es de 10 kiloohmios, 11 kiloohmios, 10 kiloohmios, 608 ohmios, 600, 400, 26, etcétera, etcétera. En este caso el enunciado nos dice que tenemos entonces para ese bloque seguidor una impedancia de entrada o un RI de 10 kiloohmios, aquí, perdón chicos, aquí es 12 ohmios. ¿Listo? Nos dice que tenemos una impedancia de salida o un RO de 12 ohmios, y que tenemos una ganancia de voltaje sin carga aproximadamente a la unidad. Para la configuración base común o para el bloque base de configuración base común, hemos definido que tenemos una impedancia de entrada o un RI de 26 ohmios, una impedancia de salida o un RO de 5.1 kiloohmios y una ganancia de voltaje sin carga de 240. ¿Listo? Dice que tenemos una resistencia de carga en la etapa final de 8.2 kiloohmios y que tenemos una resistencia de la fuente de 1 kiloohmio. ¿Listo? Aquí hemos dibujado lo que sería nuestra representación del voltaje de la fuente, una corriente de entrada para el amplificador 1, un voltaje de entrada que es para el amplificador 1. Recuerde que eso lo puedo llamar que es mi amplificador 1, mi etapa 1, y eso lo puedo llamar que es mi etapa
2. ¿Listo? El voltaje de salida para la etapa 1 y acá tenemos el voltaje de entrada para la etapa 2. Si ustedes han de observar, esas dos variables van a ser igual, por eso es que tengo el sentido, mire que están entrando algo en paralelo. Y el voltaje de salida para el bloque 2, que es el mismo voltaje de salida de mi etapa final. Miren que tenemos que la impedancia de salida del bloque 2 es la misma impedancia de salida para todo el sistema. De igual forma tenemos que la impedancia de entrada de todo el sistema va a estar definido como la impedancia de entrada del bloque 1. ¿Listo? Entonces, si a nosotros nos dijera cuál es la impedancia de entrada de todo el sistema, entonces la impedancia de entrada de todo el sistema ya sabemos que es la impedancia de entrada del bloque 1. ¿Y cuánto es la impedancia de entrada del bloque 1? Mire, 10 kilo ohms. ¿Listo? ¿Qué pasa si ahora nos dieran determine la impedancia de salida para todo el sistema? Y la impedancia de salida de todo el sistema está definido como la impedancia de salida del bloque final. El bloque final es el bloque 2, por lo tanto la impedancia de salida va a ser igual a ¿qué? A 5.1 kilo ohm. ¿Listo? Y aquí ya se han definido la impedancia de entrada e impedancia de salida para todo el sistema. Ahora nos dice, determine la ganancia total del sistema. ¿Qué habíamos dicho nosotros para determinar la ganancia total del sistema? Que esa ganancia de voltaje total estaba como la ganancia de voltaje del bloque 1 por la ganancia de voltaje del bloque 2. Miren que únicamente tenemos dos bloques allí. Pero miren de que aquí nos dicen ganancia de voltaje con carga. Miren los datos que nos han dicho, nos han entregado los parámetros, pero sin carga. Es decir, que ahora necesito determinar con carga y con carga. ¿Listo? Pero nosotros en las clases previas ya habíamos definido estas ecuaciones que hace un momento mencionamos, y es que eso me representa la ganancia de voltaje con carga. Pero ¿cuál va a ser la carga entonces para este bloque? ¿Y cuál va a ser la carga para este bloque, chicos? La de este bloque, ya habíamos mencionado que lo que actúa como carga es la impedancia de entrada que sigue a mi lado derecho. ¿Y qué es la impedancia de entrada? La impedancia del bloque 2. Y esa impedancia del bloque 2 es 26. Es decir, que esa impedancia es la que va a actuar como carga para ese bloque. Y pues esa sería la resistencia que actúa como carga para ese otro bloque. Entonces vamos a definir o vamos a determinar esas ganancias que nos piden allí. Entonces, ¿quién es AV1? AV1 va a ser igual a ¿quién, chicos? A AVNL. ¿Quién es AVNL? ¿O cuál es la ganancia sin carga del bloque 1? Mire, es igual a 1. Y eso va multiplicado por RL. Pero, ¿cuál es lo que actúa como resistencia de carga para ese señor? La impedancia de entrada del bloque que sigue. ¿Y cuál es la impedancia de entrada del bloque que sigue? Mire que es de 26 ohmios. Y todo eso va dividido entre la resistencia de carga, nuevamente lo que ve como carga sería la impedancia de entrada del bloque que sigue, que es este bloque, y es de 26 ohmios más la impedancia de salida o la resistencia de salida. Y la resistencia de salida de este señor es de ¿cuánto? De 12 ohmios. ¿Listo? Ingresando esos datos en la calculadora, demostramos o se tiene entonces que, vamos a hacer uso aquí rapidito, 26 entre 26 más 12. Eso es de aproximadamente 0,684. 0,684. ¿Listo? Es una unidad que es adimensional. ¿Listo? Vamos a anotar ese dato por aquí arriba para hacer espacio. Entonces la ganancia de voltaje con carga para el bloque 1 va a ser igual de 0,684. ¿Qué nos falta definir ahora? Nuestra ganancia de voltaje para el bloque 2. Y vamos a definir. ¿Qué relación matemática usamos? Se va a hacer uso de esa misma relación matemática. ¿Listo? Entonces,
sería AVNL. ¿Cuál es la ganancia de voltaje para sin carga del bloque 2? Miren que este es el bloque 2, por lo tanto es de 240 multiplicado por RL. ¿Cuál es la resistencia de carga? Pues esa es esa resistencia de carga, que es de 8.2 kiloohmios, o podemos decir 8.2 por 10 a la 3 ohmios, y todo eso dividido entre RL, 8.2 kiloohmios, 8.2 por 10 a la 3, ¿sí o no? Más la resistencia o la impedancia de salida. ¿Y cuánto es la impedancia de salida? 5.1 kiloohmios. 5.1 kiloohmios. ¿Listo? O 5.1 por 10 a la 3 ohmios. Si ingresamos eso a la calculadora, obtenemos que la ganancia de voltaje para la con carga, bajo condiciones con carga del bloque 2, va a ser lo siguiente: 240 multiplicado por 8.2 por 10 a la 3 sobre 8.2 por 10 a la 3 más 5.1 por 10 a la 3. Eso nos da de 147.97. 147.97. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestra ganancia de voltaje para el bloque 2. Entonces, si ustedes han de ver, no tenemos una unidad porque son relaciones entre misma variable, ya sean de salida y de entrada, pero siguen siendo relaciones de la misma variable: voltaje sobre voltaje, corriente sobre corriente, etcétera, etcétera. Entonces, ya hemos definido lo que es nuestra ganancia de voltaje del bloque 2. Por lo tanto, ahora sí puedo determinar aquí a la ganancia de voltaje para todo el sistema, y es AV1, que es de cuánto, 0,684, y eso va multiplicado por ¿quién? 147.97. Entonces, ¿cuánto da esa relación multiplicativa, chicos? Ya lo vamos a determinar. Entonces, por 0.6, 101.21. 101.21. Y hemos determinado nuestro tercer parámetro. Primer parámetro fue la impedancia de entrada, segundo parámetro impedancia de salida, cuarto parámetro la ganancia de voltaje total. Ahora, ¿qué nos falta determinar? Nos dicen que determinemos la ganancia de corriente. La ganancia de corriente, ya ustedes sabrán que es AV, pero ¿cuál es esa AV? Vamos a utilizar el AV total, por la ganancia de voltaje total del sistema, que es de 101.21, multiplicado por la resistencia de entrada o la impedancia de entrada. ¿Cuánto es la impedancia de entrada? Miren que es de 10 por 10 a la 3 ohms. Y todo eso dividido entre la resistencia de carga, y mi resistencia de carga es de 8.2 por 10 a la 3. Si hacemos eso en nuestra calculadora, obtendremos que la ganancia de voltaje va a ser lo siguiente. Entonces tenemos 101.21 multiplicando a 10 por 10 a la 3 sobre 8.2 por 10 a la 3. Eso nos da de 123.43. 123.43. ¿Adimensional ese dato? Sí, señor, es adimensional porque miren de que al fin y al cabo la ganancia de voltaje es adimensional, y pues la relación de resistencia de entrada sobre resistencia de carga también es adimensional. Miren de que aquí no ha faltado, no hemos comido el signo ¿quién? Signo menos, muchachos. Eso es igual a menos
Por lo tanto, aquí vamos a tener que es menos. Mire que aquí está nuestra fórmula.